Then, now, You can't see me. forever. Together. Acata, fuacata y atuquiti. Hola familia y gracias por acompañarme aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto. ¿Y qué semanas las que hemos estado viviendo aquí en WWE? Ha habido retos impresionantes, ha habido momentos impresionantes en general, debuts impresionantes, ha habido traiciones impresionantes. ¿Qué no ha pasado? Y todo esto a consecuencia del WrestleMania de 2 noches más grande y estupendo de todos los tiempos. Y familia, bueno, yo no sé tú, pero hay un combate de WrestleMania que ha estado repitiéndose en mi cabeza y sigo escudriñándolo y pensando en él, y es el combate por el campeonato femenino de SmackDown. Charlotte Flair, la oportunidad, defendía el título frente a la mujer más mala del planeta. Y Charlotte Flair retuvo su campeonato femenino de SmackDown, pero de manera controversial, sobre todo si me preguntas a mí. Ahora, todos nos preguntamos, ¿qué es lo próximo para la mujer más mala del planeta? ¿Cuál será su siguiente paso? Y bueno, en SmackDown fue entrevistada Rowdy Ronda Rousey por Kayla Braxton. Vamos a verlo. Yo quiero una revancha sin truquitos, sin excusas y sin dudas en WrestleMania Backlash. Yo reto a Charlotte Flair a un combate de me rindo. ¡Baila! ¡Me centro por la uña! Sin tecnicismos, ni pretextos, ni escapatorias. ¡Ay, Sin decir me caromas! rindo. Espérate. La respuesta. Ronda. No pudiste vencerme en damas chinas y mucho menos me podrás vencer en un combate de me rindo. Yo soy Charlotte Flair. Yo no me rindo. Rendirse no está en mi DNA. Pero ¿sabes lo que es? ¡Ganar! Ronda. Yo sentí tu palanca del brazo, sentí la presión, pero no perdí. Yo no me rendí. Yo salí como campeona de SmackDown. ¿Y quieres saber lo que he comenzado a pensar? Que la mujer más mala del planeta es simplemente, no solamente una frasecita de cajón, es un mito. ¡Wow! Porque tú no puedes ganar cuando importa. Así que la respuesta a tu pregunta es... no. Así como así. Ponte al final de la fila, perra. No hay combate, Ronda, lo sentimos. Bueno, a mí me pareció muy buena idea, pero... Charlotte, tengo noticias para ti. Esta pelea va a suceder. Y tú no vas a decir me rindo, lo vas a gritar cuando le dé la vuelta a tu codo y lo ponga al revés. Bueno, Ronda Rousey obtiene lo que desea. En WrestleMania Backlash tendrá una revancha contra Charlotte Flair y en forma de un combate tipo me rindo por el campeonato femenino de SmackDown. ¿Podrá Charlotte Flair exprimir otra victoria? ¿O será Ronda Rousey quien avergüence a la campeona, haciendo que Charlotte tenga que gritar me rindo? ¿Qué? Un combate por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair y Ronda Rousey. Tipo me rindo en WrestleMania Backlash. Eso va a estar increíble, eso es insuperable. O bueno, tal vez no necesariamente insuperable, pero igual de bueno. Porque Bianca Belair necesita una retadora a su campeonato femenino de Raw. Y todos queríamos saber quién sería esa retadora. Así que Sonya Deville llegó al cuadrilátero para decirle a Bianca Belair quién será su próxima retadora al campeonato femenino de Raw. Y bueno, creo que podemos decir que Bianca Belair no se esperaba para nada quién sería esta retadora.
Así que, sin más preámbulos, ella es una superestrella generacional que divide las barreras de género, que rompe las normas sociales y quien tiene un estilo y una gracia impecable, una superestrella que ha prometido regresar por su oportunidad por el título femenino. Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida. Dios mío, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué será? ¡Qué guay! ¡Qué clipeada! ¿Y eso por qué? No, wow, ¡qué rodilla! ¡Qué brillo de mago! Pero ¿por qué es un oficial? Ella no puede estar atacando así a la campeona. ¿Pero por qué lo está haciendo? No entiendo todavía. Mira. Todo fue un engaño simplemente. ¿Pero ¿y quién va a ser la oponente? ¿Qué sé yo? Seremos idiotas. ¿Yo estaré entendiendo esto bien? ¿Yo estaré entendiendo lo que estoy entendiendo? Yo no entiendo nada. ¿Tu próximo oponente? ¡Soy yo! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¿Pero cómo? Pero seré idiota. Pero qué lista que es. Y además le engañó. Nos engañó a todos. No puedo creer que me tomó un segundo antes y casi llegué, pero igual me tomó el pelo. La maldad de Sonya Deville es a prueba de todo. La vil oficial de WWE, Sonya Deville, abusando de su poder para hacer de este combate un combate oficial. Pero bueno, así es oficial. La campeona de Raw, Bianca Belair, defenderá su título contra Sonya Deville en WrestleMania Backlash. Y bueno, esta oficial podrá impactar al mundo y dejarnos a todos con la boca abierta. O será la EST, la superlativa de WWE, la que haga que Deville se arrepienta de quitarse la chaqueta en WrestleMania Backlash. Todo esto será el domingo 8 de mayo a través de Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en el resto del mundo. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás juzgado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. Hay más de una familia real en WWE. La pesadilla americana tuvo su primer combate en Raw en 6 años. Su oponente, el Miz. Pero antes del combate, la pesadilla americana tuvo su debut en Miz TV. Y el Miz, el Miz se sintió irrespetado por la pesadilla americana. Yo te respeto. Yo respeto todos tus logros aquí. Algo me dice que esta hostilidad tiene que ver con que tal vez te sientes un tanto amenazado por mí. Mi oponente en WrestleMania, Seth Rollins, y no tengo ningún problema con él me dio un gran combate y si quiere una revancha, yo voy a estar más que feliz de dársela, esa revancha, pero tú estás haciendo las cosas personales. Y dime, a ver si estoy impresionado porque no lo estoy o sorprendido. Vamos, regresé y sabía que iba a haber críticas, que iba a haber dudas. Pero yo estoy seguro y soy lo suficientemente maduro para lidiar con todo eso. Yo regresé para vencer a los mejores luchadores en todo el Superestrellas. Sí, superestrellas, luchadores, lo que sea. Yo he disfrutado nuestra plática, pero ¿sabe qué es lo que realmente quiero esta noche? Mi primer combate en Raw en 6 años, aquí esta noche. Eso es lo que me tiene con ganas de estar aquí. Loco estoy por ese momento. En otras palabras, por desconchuflarte, panita. ¿Y contra el Miz? Eso lo añadí yo, pero bueno. ¿Has añadido? Desde hace rato. Hey. Y esta gente añade después, de más, para siempre. Y es contra ti el combate, ¿no? Que gane el mejor hombre. ¡Uy! ¡Qué malos modales! Para ser un invitado, tienen muy malos modales en el show del Miz. Ay. El Miz está más rojo que Raw. ¡Fuera para la calle, Miz!
Miz, ¿qué pasó? ¿Y en tu programa? ¿En tu show? No, la escenografía no, que es muy cara, por favor, Cody, que después te pasan la cuenta. ¡Qué manera de contraatacar la de Cody Rhodes! La pesadilla americana está más que lista para su primer combate en Raw en 6 años. Bueno, hay que darle crédito a quien crédito merece. Y el Miz, la verdad es que le cae mal al 99.99999% de la humanidad. ¿Qué hablas? Pero... ¡Oh! ¡Mira! Esa es clásica, papá. Esa pescosa. ¡Véanlo! ¡Oh! ¡El Cody Carter! ¡El Cody Carter lo hizo! ¡Cómo me encanta! No digan que yo lo dije. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Busca el cruce de caminos! ¡Miz! ¡Lo cruzó! ¡Puede ser todo! Y 1, y 2, y 3. Buena combinación, papá. Por alguna razón se la sonríe y se la goza Seth Rollins, pero bueno, victoria nuevamente, hay que decirlo, para la pesadilla americana, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. La combinación final fue bastante bonita, terminando obviamente con su cruce de camino. Sin embargo, ya el Cody Carter fue devastador para el Miz. No le vio luz. Y ¿sabes qué? La gente aquí presente lo está celebrando y nuestra familia en casa seguramente también. Pero Seth Rollins está en la mesa de transmisión y lo veo como que no está muy impactado con esta victoria. Parece que hay otra especie de pesadilla detrás de él, ni cuenta se ha dado. ¿Tendrá que ver con lo que yo creo? Lo dijo Cody, ¿se acuerdan? Con su propia voz. Cody. Escuché todas las cosas tan bonitas que tenías que decir acerca de mí temprano hoy. Escuché incluso que lanzaste la palabra revancha. ¡Se los dije! Pero lo que quiero que recuerdes acerca de WrestleMania, Cody, es que tú fuiste un oponente sorpresa, así que de camino a WrestleMania tú tenías toda y cada una de las ventajas. Y ahora que yo veo con qué es con lo que estoy trabajando. Y tienes que traducir la risa también. Oye, deja que me lo goce. Así que esto es lo que estoy pensando. Rollins versus Rhodes, parte 2. ¡Me encanta! ¿Qué dice, señor Pesadilla? ¡Acepto, sí! ¡Absolutamente sí! ¡Ya! ¡Oh, sí, baby! ¡Muy bien! La pesadilla americana contra el visionario en WrestleMania Backlash. Este va a ser un combate para la historia. ¿Qué pasará cuando Seth freaking Rollins entre al ring contra Cody Rhodes y esta vez sabe quién es su oponente, contrario a como le pasó en WrestleMania? Es WrestleMania Backlash. Para ti, el 8 de mayo a las 8 Este, 5 Pacífico en Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en el resto del mundo. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Y lo arriesgan todo por ti. ¡Uno de los momentos más impactantes! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan. Deja que ellos te impresionen. Pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Bueno, el jefe tribal aparentemente tiene un plan y el plan es apoderarse del mundo entero. Claro que sí, el linaje tiene que apoderarse de todo, así que el indisputable campeón universal de WWE
le dejó saber a sus primos, los campeones en pareja de SmackDown, que tenían que llegar a Raw. Todavía hay mucho que el linaje tiene que hacer, ¿verán? Porque yo soy un hombre con 2 títulos. Claramente ellos son 2 hombres con 2 títulos y eso no es suficiente. Ha llegado el momento de que unifiquemos los campeonatos en pareja también. Yo quiero que ustedes vayan a Raw y yo quiero que me traigan esos títulos en pareja de Raw. El linaje va a tener todo el oro también. Familia, los Uso llegaron a Raw como si fueran dueños del lugar, listos para quedarse con todo, pero no, ningún, que no se vistan, que no van, o al menos no así de rápido, porque los Street Profits dijeron, bueno, ustedes tendrán el privilegio de ser el linaje, son los campeones en pareja de SmackDown, pero no pueden llegar aquí a ponerse de primeros en la fila cuando estamos nosotros. Y claro, dentro de todo esto, el propio integrante de RK Bro, Randy Orton, dijo, nadie quiere ver a los Uso y a los Street Profits discutiendo, lo quieren ver en el Pacatafuacata y a Tukiti, a manos dentro del ring. Así que gran idea de Randy Orton y se enfrentan los Uso a los Street Profits. Montez buscando altura, ahora sí desde los cielos, la clásica, la perfecta, le he dado tantas victorias. ¡Ay, lo conecta! Santa Mayuya bendita, como rebota por el dolor. Le está costando engancharlo. Lo hace. No voy a contar. No voy a contar. ¡No! Ay, Jimmy, por tu vida, gracias. No apto cardíacos. Mío. Mira todas las veces que han estado literalmente un segundo de la victoria. Los Street Profits. Sí, no fue suficiente. Esta plancha fue extraordinaria. Vean la altura, el recorrido y el impacto es tan poderoso que él queda brincando y se aleja del cuerpo del oponente y le costó obviamente regresarse para engancharlo y cubrirlo. Sí, es asombroso. Pero ¿cómo es posible que un ser humano pueda elevarse como se eleva Montez Ford? Eso no es real. Eso parece un truco de cámara. Ay, cuidado con el enganche. Buscaba lo que él sabe hacer. Y no lo logró, lo que logró fue comerse el esquinero. Cuidado con Montes. Fuera, para la calle. Sin embargo, queda medio turulato, pero todavía en pie de guerra. Falla. La patada de revés. Es el machetazo. Hay relevo clarísimo. Lo vimos todos. Y ahora sí, papá. Desnucadito. Buena combinación para el 1, para el 2 y para el 3. Wow. Inequívocamente. Oye, no tienen nada de lo que sentirse avergonzados los Street Profits. Pero qué labor la de los Uso, los campeones en pareja de SmackDown. Llegan a Raw y tienen todo el derecho para poner sus índices en alto y parece que el camino a la unificación de campeonatos está más claro que nunca. Amigos, definitivamente The Street Profits son un gran equipo. Vean esto. Es una combinación perfecta. La unión que tienen en este momento los campeones más longevos en la historia de SmackDown parece irrompible y el nivel que han conseguido en el ring parece imparable. La pregunta de los 1000 tomates, si realmente se produce este combate para unificar títulos en pareja, ¿será que se encontrarán un parado llamado RK Bro? El universo estaría esperando un combate como este para allá. Pero el linaje hace las cosas a su manera. Oye, acaban de atravesar una cruenta batalla. Bueno, el Cabró también tuvo su batalla esta noche, ¿eh? Bueno, pero tuvieron tiempo de descansar mientras estaban en la mesa. Sin embargo, vamos a pensar que en algún momento todos seremos afortunados y veremos este tremendo combate para unificar campeonatos. No solamente porque sería... ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Te lo dije que no son amigos para nada, ¿viste? Una traición. Una traición de Angelo Dawkins a Riddle. Bueno. ¡Chúpate esa! ¡Cuidado! Ay, hablando de chupar, se chupó tremendas patadas. Y al final, en Raw, los campeones de SmackDown en pareja están erguidos.
Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás juzgado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash llega a ti en vivo el 8 de mayo, domingo 8 de mayo, a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Está increíble, va a estar increíble acabando de salir de WrestleMania y ya sabemos que allí tendremos un combate de me rindo entre Charlotte Flair, la oportunidad, y la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey. ¿Cuál de las dos se rendirá? Una de las dos tiene que hacerlo. También sabemos que la pesadilla americana tendrá revancha contra Seth freaking Rollins. Cody Rhodes y Rollins, ¿cuál de los dos logrará salirse con la suya? ¿Seguirá su racha invicta Cody Rhodes? Y además, Bianca Belair, la campeona femenina de Raw, defiende la presea frente a Sonya Deville. Sonya Deville se salió con la suya y se traerá algún truquito para poder quedarse ella con el título. Bueno, yo no sé, habrá que esperar y estoy loco porque llegue el momento, pero antes de que llegue ese momento y de que lleguen esos combatazos, tenemos más grandes combates en el próximo SmackDown y en el próximo Raw. Así es, en SmackDown el campeonato intercontinental estará en juego cuando el Maharaja moderno Jinder Mahal rete a Ricochet por el título intercontinental. Y en Raw, Finn Balor defiende el campeonato de Estados Unidos frente al protegido del señor McMahon, Theory. El campeonato de Estados Unidos está en juego. ¿Será que Theory puede dar un paso al frente y destronar al príncipe? Y los campeonatos en pareja femeninos de WWE estarán en juego también cuando Sasha Banks y Naomi defiendan los títulos frente a Rhea Ripley y Liv Morgan. Ripley y Morgan han tenido algunas faltas de comunicación últimamente. ¿Será que esto las afecta en el momento en que buscan ganar los títulos? Acción, acción y más acción. La acción está ardiente en el camino a WWE WrestleMania Backlash. No te lo puedes perder. Gracias por acompañarme. Soy Jerry Soto y te puse aquí al día en WWE en español.